Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Muy buenos días, Dios les bendice a todos y a todas. Gracias por estar en sintonía de la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM en este tu programa Conectados al Camino, siempre en movimientos. Damos la gloria y la honra a nuestro Señor por permitirnos estar esta mañana con ustedes. A continuación, una frase, una reflexión. Nuestra prioridad al orar debe ser que Dios sea glorificado. Juan Calvino comenta sobre lo que el orden de las peticiones en el Padre Nuestro dice acerca de las prioridades que debemos tener al orar. Abro comillas. Sabremos que tenemos la mentalidad correcta al orar si solo nos preocupamos por nosotros mismos, sino que asignamos el primer lugar a la gloria de Dios, porque sería totalmente absurdo preocuparnos solo por lo que nos pertenece e ignorar el reino de Dios, que es de mucha mayor importancia. Cierro comillas. Hasta aquí una frase, una reflexión. Bien, seguimos en Conectados al Camino, un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. Quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Bien, aquí en la cabina el equipo, como siempre, está listo para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva al diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo que todo se trata de su voluntad y de su gloria. Acerquémonos a Cristo con la oración nos conecta. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tus bendiciones, por quién eres tú, por enviarnos a Cristo. Gracias, Señor, por darnos también la Escritura que nos enseña quién eres. Esta mañana te agradecemos la oportunidad de hablar sobre tu gloria, sobre todo este tema de la Reforma Protestante, y al mismo tiempo te pedimos perdón porque sabemos, Señor, que no todo el tiempo obramos pensando en tu gloria, y a veces nos amamos más a nosotros que tu reino y tu justicia. Ayúdanos, Señor, de ahora en adelante a cambiar esa manera de pensar y de vivir el cristianismo, sino más bien a enfocarnos en ti, en tu reino, en tu gloria, en que tú seas glorificado y conocido en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, amados hermanos, amados oyentes, culminamos esta serie sobre las 5 solas, las cuales preparamos para ustedes a propósito de estar celebrándose el próximo 31 de octubre los 506 años de la Reforma. Estos 4 días anteriores hemos estado conversando sobre el legado de sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo. Hoy hemos llegado a la última de las 5 solas. Estaremos conversando entonces sobre el legado de solo la gloria para Dios. Para desarrollar este tema nos acompaña esta mañana nuestro invitado Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Buenos días, Alejandro. Buenos días, hermano. Gracias por la invitación. Bendiciones a todos los que nos escuchan. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, Alejandro, tú abriste el pasado lunes este ciclo de las solas, ¿no? Sí. Con sola Escritura.
y hoy está cerrando. Bueno, gracias a Dios. Gracias a todos ustedes por estar conectados al camino en este conversatorio que vamos a iniciar. Nos apoyaremos en el texto base que aparece en el libro de Romanos 11:36, el cual dice así la palabra de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Nuestro tema entonces, el legado de solo la gloria para Dios. Alejandro, ¿podrías explicar qué significa solo a Dios la gloria en el contexto de la doctrina reformada? Y por favor, permíteme introducir otra pregunta. ¿Cuál sería la importancia de reconocer que es solo Dios quien merece la gloria en nuestra vida? Sí. Bueno, solo a Dios la gloria, o soli Deo gloria, como también se puede encontrar por allí, habla de que únicamente Dios merece todo el honor, todo el reconocimiento, todo el elogio por la salvación del hombre. Originalmente el tema, y mayoritariamente abordaba, era el ámbito de la salvación, como también vimos en las otras olas de la Reforma Protestante. Y también es válido decir que la doctrina de la solo a Dios la gloria o soli Deo gloria es una consecuencia lógica de las otras cuatro que venimos conversando. O sea, solo la Escritura, la autoridad máxima es de Dios, sola fide o sola fe, el único medio de salvación viene de Dios, sola gracia, la razón de la salvación está en Dios, solo Cristo, la obra de Dios hecho hombre, es suficiente para el perdón. Por conclusión, todo el reconocimiento es para Dios. De eso es lo que estamos hablando. Y como parte del contexto en el que se da la sola Escritura, evidentemente esto es algo que se puede observar en los reformadores del siglo XVI y antes de ellos también, pero lo que estamos diciendo es que la Reforma Protestante aviva esto, la Reforma Protestante lo expone de una manera clara, contundente y de una manera mayoritaria. Ya no son una que otra voz por allí aislada, sino que son muchos hombres de Dios que ahora están luchando por la gloria de Dios. El contexto entonces va a involucrar inmediatamente el catolicismo romano, porque si se le pregunta al catolicismo romano de ese entonces y de ahora, ¿cómo es que una persona alcanza su salvación? Generalmente va a empezar a hablar de una disposición del corazón que es previa del hombre. O sea, todo el asunto de la salvación va a estar centrado en el hombre para el catolicismo romano. Y viene entonces a hablar del bautismo. El bautismo es el que limpia ese pecado original o esa culpa y corrupción que son heredadas de Adán. Después, si le preguntamos, bueno, ¿cómo el cristiano mantiene su vida delante de Dios en este caminar? Bueno, va a decir por medio de los sacramentos, las penitencias, en fin, todos estos sacramentos son los que hacen posible que el cristiano se mantenga fiel para con Dios. Y finalmente, incluso después de la muerte, cómo sacar a una persona del supuesto purgatorio, cómo aliviarlo de la pena. El asunto va a ser centrado en el hombre. Bueno, hay que pagar indulgencias. Bueno, hay que hacer algo. Todo es hacer, centrado en el ser humano, y por lo tanto, indudablemente que eso conlleva a darle gloria al ser humano. Entonces, los reformadores estuvieron en contra de eso, pensando en las otras olas, pero también pensando en la gloria de Dios. El hecho de compartir la gloria en la salvación es algo inaceptable en la palabra de Dios. Aquí podemos utilizar como ilustración, por ejemplo, cuando cocinamos algo, pienso ahora, no sé, en un pasticho, algo que sea un poquito más complejo. Generalmente la persona que lo prepara, si lo hace bien, al final recibe elogios, ¿verdad? Y reconocimientos. Qué bueno te quedó ese pasticho, mira, te felicito, de verdad que no había probado algo igual, y así, ¿no? Entonces la persona se puede sentir bien, elogiada, recibe gloria en ese sentido. Pero falta que venga otro y le diga, sí, pero te quedó bien porque yo hice la carne. Yo fui el que sazoné la carne, yo te ayudé con eso, y sin lo que yo hice no hubiese sido posible ese pasticho. Entonces, ¿de quién es el elogio ahí? De ambos, porque finalmente ambos hicieron algo en común, hicieron un trabajo en conjunto, y entonces el reconocimiento final es de ambos. Pero entonces estamos hablando de algo parecido en la salvación. Si el hombre aporta algo, aunque sea el 1%, de
la labor de lo que se requiere para salvación, entonces lleva también gloria, y eso no puede aceptarse desde la Biblia. Sí, lamentablemente esa visión antropocéntrica le ha hecho mucho daño al cristianismo. Bueno, esta mañana estamos conversando con Alejandro Mirabal, quien es coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Este tema tan interesante sobre la última de las 5 solas, el legado de solo la gloria para Dios. Alejandro, hermano, hemos hablado de la sola escritura, es el fundamento, es la base de todo, pero entonces te preguntaría en función de esta realidad que es la base o los fundamentos, ¿cuál sería lo que está escrito en la Biblia que respalda de alguna manera o que nos dice a nosotros que Dios es digno de toda gloria y toda honra? Sí, hay muchísimos versículos, y Romanos 11:36 que se leyó es uno de los más claves o de los más usados para hablar de este tema, porque realmente todo lo que Dios hace es para su gloria. Pero yo quiero leer en esta ocasión varios textos bíblicos, y Dios quiera que puedan quedarse fijos en nuestra mente y cambiar esa forma de pensar centrada en el hombre. Voy a leer Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Noten eso, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esa es la centralidad de Dios. O sea, Él lo hace todo por amor a sí mismo, por su gloria, y no hay quien salve. Otro caso conocido es el de Jonás capítulo 2 versículo 9. La salvación es de Jehová. Y cuando nosotros vemos el contexto en el que se pronuncian estas palabras, enriquece el entendimiento de eso. Jonás estaba orando desde el vientre del pez. Estaba siendo disciplinado por Dios por no ir a predicar en una ciudad o en una región que estaba llena de pecadores, y de hecho eran contrarios al reino de Israel. En los tiempos de Jonás, los ninivitas eran parte de la región de Asiria, y por lo tanto el reino que estaba oprimiendo a toda esa región. Eran muy despiadados, muy malos, y Jonás no quería predicarles porque él sabía que si predicaba, que si la verdad se exponía, esta gente podría convertirse, pero eran sus enemigos nacionalmente hablando. Entonces él reconoce que él estaba equivocado y que finalmente Dios es el Señor en la salvación de las personas. Él es el que merece la gloria, Él es el que manda, Él es el que llama. Y entonces Jonás dice, no, la salvación es de Jehová. Definitivamente yo no puedo oponerme, y es algo que solamente le pertenece a Él. Otro texto muy importante que debemos tener en cuenta es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Este sí quiero leerlo para que también quede en nuestras mentes y para que los que nos escuchan puedan leerlo más adelante, puedan meditar en él. Y sí, o sea, pueda afianzarse este tema de la sola Deo gloria, o solo a Dios la gloria. Haya pues en vosotros este mismo sentir, o este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y miren esto, versículos 10 y 11 son los que resaltan Soli Deo Gloria. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y esto es qué? Esto es rendirle pleitesía a Cristo. Plena. Esto es, sí, o sea, es honrarlo solamente a Él. Y esto es toda la creación rindiéndose delante del Hijo eterno de Dios. Versículo 10, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y les voy a decir algo, voluntariamente o involuntariamente, siendo cristianos o no, en algún punto de la historia, al final de la historia humana tal como la conocemos, todos le darán gloria a Jesucristo.
Y dice al final del texto, para gloria de Dios Padre. Ahí no hay lugar para pensar en el hombre. Ahí toda la gloria va a ser de Cristo. Otro texto, no sé si lo podemos compartir ahora o si no más adelante. Apocalipsis capítulo 5. Esto es un texto maravilloso. Yo sé que tenemos en nuestra mente ese pensamiento de que Apocalipsis es un libro difícil y de que quizás deberíamos tener 65 y no 66 libros de la Biblia. Pero no, es un libro maravilloso y de hecho es un libro que fue escrito para consolar a muchas iglesias cristianas y fueron consoladas por medio de la palabra de Dios. Lo mismo puede ser con nosotros. El capítulo 5 de Apocalipsis dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Adelanto y digo que este libro trata del decreto de Dios con respecto a la salvación, de su obra, de su plan de redención. Y vi a un ángel, estoy en el versículo 2, Apocalipsis capítulo 5, versículo 2, dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno? Esa palabra va a ser clave, dignidad. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, escúchese bien, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Esto es que darle gloria al Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Excelente. Amén, amén. Gloria a Dios. Estamos hoy tratando un tema que tiene que ver con el legado de solo la gloria para Dios. Bien, hermano Alejandro Mirabal, explicábamos ahora los fundamentos bíblicos, que no hay duda alguna, ¿no? A veces decíamos también en la parte anterior que ese egocentrismo de la gente, de figurar, de ponerse por delante del Señor, ha hecho muchísimo daño. Ahora yo le pregunto entonces, ¿cómo podemos transmitir el mensaje de que solo Dios merece la gloria en un mundo que a menudo busca la fama y el reconocimiento propio? La forma de hacerlo es, como siempre ha sido el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, por medio de lo que la Escritura enseña. La gente debe saber cuál es la voluntad de Dios. La gente debe aprender a interpretar el mundo que lo rodea, a aprender a saber quién es el ser humano, qué lugar ocupa en el mundo. Y nosotros estamos en el mundo de Dios. Primero que nada, Él es el creador de todas las cosas y por consiguiente tiene el derecho de gobernarlas y por consiguiente tiene toda la gloria de todo lo que Él hace. Entonces, la culpa de que seamos pensadores antropocéntricos es nuestra, es nuestro pecado, es la forma de ensimismarse, es lo que ha ocurrido desde Génesis 3 con la caída, de pensar que nosotros
tenemos mejores opiniones que las de Dios, que somos más sabios, que podemos interpretar mejor las cosas. Son asuntos perversos, asuntos de pecado, que deben corregirse por medio de la verdad, usando la Escritura, sin tratar de poner por encima, como ya dijimos en sola Escritura, alguna otra cosa, sino lo que la palabra de Dios enseña es que todo, de hecho, todo el universo está centrado en Dios. Pastor, hermano Alejandro Mirabal, el maestro, de verdad, yo digo que es un maestro de la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y es que, sin ánimo de querer insistir, pero a veces nosotros buscamos en otras religiones ejemplos negativos de cómo están haciendo mal las cosas, ¿no? No se fundamentan en la palabra, no tienen la palabra como base bíblica para realizar las actividades que deben hacer para honor y gloria de nuestro Señor. Pero en nuestra iglesia, es decir, en la iglesia cristiana evangélica, a veces nos tememos, no queremos mirar hacia nuestras propias iglesias. ¿Cómo podemos entonces mantenernos centrados en nuestras iglesias para darle a Dios toda la gloria en medio de todos estos desafíos, de todas estas pruebas a los que nos enfrentamos? Bueno, es un poco más, es profundizar en lo que venimos diciendo, ¿no? Primero que todo, la lectura de las Escrituras. Nosotros debemos fomentar eso en nuestras iglesias de manera personal, de manera colectiva, la necesidad que tenemos de leer la Biblia. Poca gente lee la Biblia, poca gente lee su Biblia todos los días, y por lo tanto la interpretación que va a tener de Dios, de la salvación, de todo, es algo según su propia opinión. Y eso es incorrecto, eso no es lo que la Escritura enseña. Entonces debemos siempre enfatizar la necesidad de leer la Escritura y de creerla, de obedecerla. Si ahí lo dice, así es. No tenemos que, y más adelante en el último segmento voy a profundizar acerca de esto, de la sola gloria a Dios y nosotros, cómo está todo esto desvirtuado. El punto es que si la Biblia lo dice, ¿por qué yo tengo que estar pensando en que, pero es que si eso es así, entonces, ¿qué sentido tiene? Y lo que yo hago, y lo que yo pienso, y ¿cómo no se me va a reconocer? Y entonces empiezo a manipular la Escritura para ver específicamente el tema de la salvación, pero es que si yo tengo fe, pero es que si yo, y ya lo vamos a contestar todo eso, ¿no? ¿Cómo no voy a poder yo aportar algo a la salvación? Y si yo aporto algo sin que me den gloria, es imposible. Entonces, todas esas cosas son un resultado de la ignorancia de las Escrituras. Y perdónenme que lo diga así, pero es la verdad. Es ignorancia de la Biblia. Hermano, siempre somos, muchos de nosotros, bien ligeros al decir que yo voy al cielo porque soy bueno, porque hago buenas obras, porque me porto bien, porque ayudo al vecino, porque estoy pendiente de mi familia. Es decir, escribimos una serie de cosas que pretendemos que eso sea suficiente para ir al cielo y nos olvidamos de la gloria a Dios. ¿Pudiera usted de alguna manera adentrarnos un poquito en esa realidad que muchos de nosotros practicamos esas cosas sin sentido? Sí. Y es un buen punto para evaluar nuestra comprensión de la gloria de Dios y de la sola gloria que se debe a Él. Si nosotros pensamos eso que usted dijo, que ¿por qué? Bueno, preguntémonos, ¿no? ¿Por qué voy al cielo? ¿Por qué iré al cielo nuevo y tierra nueva? Si mi respuesta es porque soy una buena persona, porque hice una oración de fe, porque soy muy piadoso y leo la Biblia y voy a la iglesia y oro y hago todas las actividades de la iglesia y estoy involucrado en todos los ministerios de la iglesia, la respuesta es: no estamos comprendiendo la sola gloria de Dios. Nos estamos dando gloria a nosotros. Si alguien va al cielo en función de la gracia de Dios, de la obra de Cristo, por solamente la fe, porque la Escritura lo dice, y todo eso le da gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? Gloria a Dios, gloria al Padre, porque Él fue el que eligió, Él fue el que hizo el plan, Él fue el que diseñó este plan magnífico de salvación. La gloria al Hijo, porque Él fue quien se encarnó voluntariamente y dio su vida en favor de los elegidos del Padre. ¿Y por qué la gloria al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es quien aplica esa salvación que fue diseñada por el Padre, que fue ejecutada por el Hijo, pero ahora el Espíritu Santo es el que llama al elegido. El Espíritu Santo es el que le aplica los beneficios de la redención, la adopción, la regeneración. Todos esos son aplicaciones del Espíritu Santo en el alma de un elegido de Dios que está perdido, pero que en la gracia de Dios es alcanzado por Dios. O sea, de principio a fin, toda la salvación
va orientada a la gloria de Dios. Amén. Bien, amados oyentes, con esta entrega hemos culminado nuestra serie acerca de las 5 solas de la Reforma. Me permiten por favor leer para ustedes una expresión del pastor Miguel Núñez a propósito de estas 5 solas, abro comillas. Estos 5 principios no representan toda la teología que el movimiento de la Reforma abrazó, pero sí resumen la columna vertebral de dicha teología. Creo, dice el pastor Miguel Núñez, que si lo analizamos bien, todas las desviaciones doctrinales que hemos visto a lo largo de los años, de una u otra manera, están relacionadas a alguna mala interpretación o a una mala aplicación de uno de estos 5 principios. Esto nos da entonces, dice el pastor Núñez, una idea de cuán importante es el poder entender y aplicar estas enseñanzas con precisión. Cierro comillas. Hermano Alejandro, una reflexión final sobre este tema, el legado de solo la gloria para Dios. Sí, bueno, es mucho lo que se puede decir, pero pensemos y meditemos no solamente en la Reforma Protestante del siglo XVI. La invitación es a leer más acerca de este tema, libros históricos. Utilicen los medios que Dios nos ha dejado para investigar acerca de esto. Nosotros, como iglesia cristiana, como iglesia evangélica, como iglesia protestante, deberíamos estar informados de estos asuntos históricos. Y les voy a decir algo, nosotros también necesitamos reforma. Esto no es algo solamente del siglo XVI. Nuestras iglesias en la actualidad necesitan urgentemente una reforma bíblica. Es un volver a las Escrituras, a la fuente del conocimiento y de la guía que tenemos, que es la palabra de Dios. Así que creo que la reflexión va en función de lo que es reformar la iglesia, que no es traer algo nuevo, sino volver al camino que Dios nos dejó. Todo eso nos va a conducir a darle gloria solamente a Él. Si analizamos cada punto de lo que estamos hablando, cada sola, cada uno de los elementos que constituyeron la Reforma Protestante, nosotros debemos llegar a la conclusión, junto con ellos, que vemos en las Escrituras, de que debemos rendirnos delante de Dios, reconocerlo a Él, darle el tributo y el honor merecido que solamente Él tiene. Y no es que estamos aumentando algo en Dios, estamos reconociendo lo que Él ya es, por esencia, por naturaleza. Entonces, aquí no hay lugar para la vanagloria, para la soberbia, sino debería haber humildad al reconocer que Él es el Señor. Amén. Gracias, Señor. La gloria y la honra para ti. Bien, estuvo con nosotros Alejandro Mirabal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Gracias de verdad a todos ustedes que estuvieron pendientes toda esta semana de cada una de las 5 solas que fuimos describiendo día a día. Hermano, una oración final. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, glorioso, poderoso, excelso, majestuoso, como dice tu palabra, magnífico en santidad. ¿Quién como tú, Dios eterno? Solo a ti sea la gloria por todo lo que tú eres, por lo que haces. Gracias, Señor, por tener esa misericordia de mirar hacia nosotros, indignos pecadores, que somos polvo, que somos como neblina, pero en tu infinita gracia, en tu infinito amor y bondad, nos has mirado con ojos para salvarnos, con ojos amorosos para salvarnos. Dios, enséñanos a ver tu gloria, a darte gloria, a vivir para tu gloria, por encima de todas las cosas y de otras peticiones, que eso sea nuestra finalidad en la vida, darte gloria solo a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, amigas, amigos, seguimos el próximo lunes conversando sobre toda la contribución que hicieron los prerreformadores. Vamos a estar conversando el martes también, que es el día de la Reforma. Tendremos un tema bien interesante sobre la misma. Y bien, la idea es que podamos conocer un poco, como lo decía el hermano Alejandro Mirabal, de esa historia necesaria para conocer realmente en qué se fundamentó nuestra iglesia y cuál es el camino a seguir en función de todo ese trabajo que se hizo partiendo de nuestro Señor Jesús cuando vino a la tierra. Ese reconocimiento necesario y el saber que es solo Escritura y solo la gloria y la honra para Él. Bien, se nos acabó el tiempo, avanzó la mañana, llegamos al final de Conectados al Camino. Gracias, Señor,
Nos hemos de verdad alimentado de tu palabra, de tu verdad, la gloria y la honra para ti, Señor. Para la gloria de Dios, Alexis Azuajes estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la conducción del programa estuvimos con ustedes Adriana Osorio de Coello y José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Nos despedimos, les amamos. Dios les bendice. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.